Entremos ahora sí a todos los formatos generales que tienen que ver con personas naturales, jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y demás entidades, los más importantes. Entonces, recordemos primero quiénes son los obligados a reportar de forma anual, tanto personas naturales y sus asimiladas. Entonces, recordemos que la norma de hace algunos años tuvo unos cambios importantes. ¿Y cómo quedó? Las personas naturales y asimiladas que durante el año 2021 y 2022, eso quiere decir que yo ya tengo que tener la renta de esa persona natural, obtuvieron ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos. Entonces, claro, antes, hace ya algunos años anteriores, teníamos que por lo menos era 2 años hacia atrás. Desde hace como 2 o 3 años, no, como unos 3 años, se modificó. Entonces, yo tengo que, para determinar si tengo exógena, que empiezan vencimientos ahorita el 16 de mayo para personas naturales, tengo que determinar la renta. ¿Para qué? Para ver si cumple este requisito, este primer requisito de los 500 millones de pesos. Si no lo cumplió en el 2021, tengo que verificar en el 2022. Si ya lo cumplió en el 2021, pues ya de antemano tengo que continuar con el siguiente, y es con esta I. Y, o sea, cumplir en el 2021, voy a hacer cuenta, y la suma de sus ingresos brutos por rentas de capital y rentas no laborales para el año 2022 superen los 100 millones de pesos. Eso quiere decir que yo ya, muchísimo tiempo antes del 16 de mayo, que empieza a vencerse, tengo que haber hecho la declaración de renta de ese contribuyente persona natural para determinar si le aplica o no le aplica, porque sabemos que las sanciones por la no presentación, cuando efectivamente son todos los formatos, siguen siendo bastante onerosas, pese a haber bajado precisamente los porcentajes. ¿Qué pasa con esto? Pues estas personas naturales están obligadas a suministrar información respecto a las rentas de capital y las no laborales. Hace ya el año pasado ya se empezó a incluir el régimen simple, diciendo que ¿quiénes son los obligados? Los que durante el año 2021 o 2022, o sea, ya tengo que tener la del 2022, obtuvieron ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos, sin considerar el tipo de ingreso. Y esto es nuevo, que lo colocaron este año en esta resolución. ¿Qué ingresos se incluyen como ingresos brutos? Porque acá vemos que me están relacionando que son ingresos brutos. Son todos los ingresos ordinarios, extraordinarios y los correspondientes a ganancias ocasionales. Es decir, que es muy fácil llegar a cumplirlo, sobre todo si yo llego y tengo una ganancia ocasional por la venta de un inmueble. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. ¿Cuáles son otros obligados? Tenemos entonces los que son agentes de retención, ¿sí? Y vemos acá que las posturas que han tenido la administración tributaria es que precisamente no es necesario que yo muchas veces haya practicado retención, solamente con ser agente de retención ya tengo que informar los formatos que me corresponden precisamente por este literal. Entonces, ¿quiénes son? Personas naturales y sus asimiladas, obligadas a solicitar información respecto de sus rentas de capital y no laborales, como lo vimos ahorita. Las jurídicas y sus asimiladas, entidades públicas y privadas. Demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente. Vemos que hace algunos años la norma decía era los que practicaron, ¿sí? Después, cuando ya lo eliminaron y cuando los obligados, yo estoy obligado, sí, no tuve, pero estoy obligado, ¿sí? Entonces ahí es donde empiezan las sanciones y donde vemos que hace algunos años ya empezaron, siempre van como 2 años hacia atrás mirando omisos. A título de renta, impuesto de las ventas o timbre, cualquiera de los tres. Está adicionalmente las personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades públicas que en el año 2021 o 2022 hayan obtenido ingresos superiores a 100 millones de pesos. ¿Sí? Lo mismo hablamos, cuáles son esos ingresos brutos, todos los que constituyen ordinarios, extraordinarios y las ganancias ocasionales. Acá les dejamos un breve como checklist para que ustedes determinen acá este cuadro de decisiones para determinar, bueno, yo soy declarante de renta, tuve ingresos brutos, estoy hablando de personas naturales y asimiladas, tuve ingresos brutos en el año 2021-2022 superiores a 500 millones de pesos, si no, pues no tengo exógena, pero sí, tengo que ir a determinar si las rentas de capital del año 2022 superan los 100 millones de pesos. Si no, pues no tengo exógena, pero sí, me voy a preparar este informe, ¿sí? Si soy un agente de retención de la persona natural, pues si no soy, pues no hago exógena, pero sí, tengo que presentarme exógena. En cuanto al simple, soy declarante de simple, tengo ingresos brutos en el 2021, en el 2022 superior a 500 millones de pesos. Si no, no hago exógena, pero sí, tengo que hacer la exógena. Personas jurídicas, soy declarante de renta, ingresos brutos año 2021-2022 mayor a 100 millones de pesos. Sí, hago exógena, si no, pues no.
pues viendo que también hay muchísimos otros literales que ya vamos a ver que de pronto me obligan a diligenciar algunos formatos. Declarante de renta, ¿soy agente de retención? No, casi ninguna empresa jurídica no es agente de retención, pero bueno, pero sí, me voy a hacer el informe de exógeno. ¿Quiénes más están obligados a presentar de forma anual? Son los establecimientos permanentes, tanto de personas naturales residentes como de personas jurídicas y entidades extranjeras, que es algo importante. Están todos los que celebren contratos de colaboración. ¿Y cuáles son esos contratos? Los que tengan consorcios, uniones temporales, contratos de mandato, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, gases y minerales, joint venture, cuentas en participación, convenios de cooperación por entidades públicas y administración delegada. Todos ellos, si celebraron contratos de ese estilo, están obligados a presentar información exógena. Además, los entes públicos de nivel nacional y territorial del orden central y descentralizados que se encuentran en el artículo 22. ¿Quiénes son? Son los que no están obligados a presentar declaración de ingresos y patrimonio y que son la nación, las entidades territoriales, corporaciones autónomas y regionales y desarrollo sostenibles, las áreas metropolitanas, la Cruz Roja, las superintendencias y las unidades administrativas especiales. Lo que hablábamos, los secretarios generales o quienes hagan sus veces de los órganos que financien gastos con recursos del Tesoro Nacional, también son obligados en forma anual. Están los obligados a presentar estados financieros consolidados, como lo sabe con Niña Inés. ¿Quiénes adicionalmente? Las cámaras de comercio, lo que hablamos al momento, la Registraduría Nacional, los notarios en relación con todas sus operaciones realizadas durante el ejercicio de sus funciones, los que elaboren facturas o documentos equivalentes, alcaldías, distritos y gobernaciones, autoridades catastrales y responsables del impuesto nacional al carbono. Adicionalmente, tienen las entidades que otorgan. Hasta el año pasado solamente hacía mención de que otorgan, cancelan o suspendan personería jurídicas. Este año hay una modificación y es que incluyen, reconocen y registren. ¿Quiénes son normalmente esas entidades? Las alcaldías, ¿sí? Generalmente son las alcaldías, el bienestar familiar, algunas entidades precisamente públicas que ejercen ese tipo de funciones. ¿Quiénes son sujetos no obligados a reportar? ¿Sí? En cuanto a personas naturales y asimiladas y personas jurídicas y sus asimiladas y demás entidades que durante el año 2022 adelanten el trámite de cancelación del RUT, ya sea de oficio o a solicitud de parte. Y nos menciona que tampoco son obligados a reportar en los casos que para la cancelación de ese RUT corresponde a un contrato de colaboración empresarial. En ese momento, las operaciones del contrato deberán ser informadas a nombre propio por los partícipes ocultos, consorciados, uniones temporales, mandantes, contratantes, asociados, ventures y demás partes de los contratos, que también es una aclaración que nos da la norma.